Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que Él nos ilumine, para que Él nos guíe en esta lectura, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. David reunió entonces a todos los mejores de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se sienta sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Uzá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Uzá iba al lado del arca de Dios y Ahiab iba delante de ella. David y los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al címbalo y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaba a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Uzá quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Uzá y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé había herido de muerte a Uzá. Luego de ese incidente, este lugar se llamó Pérez Uzá. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran a donde Obed-Edom de Gad. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Aquí está lo que realmente funciona para las arañitas, o fake. Estas son las 3 mayores mentiras que tu médico te ha contado. Cuando los hombres que llevaban el arca de Yahvé dieron los 7 primeros pasos, se ofrecieron como sacrificios un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, vestido solo con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde su ventana. Vio al rey que saltaba y se corteneaba delante de Yahvé y lo despreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahvé y la colocaron en un sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella, y David ofreció a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo terminado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión,
bendijo al pueblo en el nombre de Yahvé Sabaoth. Después distribuyó a todos, tanto hombres como mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne, un dulce de pasas, y todo el mundo regresó a su casa. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Yahvé, por Yahvé quien vive, por él que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe del pueblo de Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé. Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablabas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. El rey se había trasladado a su casa y a Yahvé había limpiado de sus enemigos todos sus alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de esto? Natán respondió al rey: haz todo lo que estime conveniente para Yahvé, porque él está contigo. Por eso esa noche le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé: le dirás a mi servidor David, esto dice Yahvé: así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que te saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he tenido casa ni morada, sino que estaba con ellos y tenía como morada solamente una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que habían puesto como pastores de mi pueblo de Israel: ¿por qué no me construyes una casa de cedro? Le transmitirás pues a mi servidor David estas palabras de Yahvé Sabaoth: te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas, e hice de ti jefe de mi pueblo de Israel. Doquiera iba, yo estaba contigo. Eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grande tu nombre tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Allí lo plantaré y allí se quedará. Ya no será más sacudido, los malvados ya no seguirán oprimiéndolo como antes. Cuando establecí jueces en mi pueblo Israel, lo libré de todos sus enemigos. Y Yahvé te manda a decir esto: yo te construiré una casa. Hola, mi chismoso. ¿Te has preguntado por qué nosotros los michis nos cubrimos la... Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré pues de ti una descendencia al que brota de tus entrañas, y firme será su realeza. Él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal lo corregiré como lo hacen los hombres. Lo castigaré de manera humana, pero no me apartaré de él, así como me aparté de Saúl y lo eché de mi presencia.
Tu casa y tu realeza estará para siempre ante mí, tu trono será firme para siempre. Fue pues Natán y a hablar con David y le transmitió estas palabras y esa visión. Entonces el rey fue a presentarse ante Yahvé. ¿Quién soy yo, Yahvé, mi Señor? ¿Quién es mi familia para que me hayas conducido hasta acá? Por eso, ¿te parece todavía muy poco, Yahvé, mi Señor, que ya que ahora has extendido tus promesas a la familia de tu servidor para tu futuro lejano? ¿Es ese un destino normal para un hombre, Yahvé, mi Señor? ¿Qué podría añadir tu servidor David? Tú lo conoces, Yahvé, mi Señor. Tú has llevado a cabo libremente esas grandes cosas para honrar tus promesas que acaba de comunicar a tu servidor. Eres grande, Yahvé, mi Señor. Nadie es como tú, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos. No hay otro Dios fuera de ti. ¿Y quieres que como tu pueblo Israel, hay otra nación en la tierra que haya sido comprada por un Dios para hacerle su pueblo, para darle un nombre, para ejecutar el favor de ellas, grandes y terribles cosas, para expulsar ante ese pueblo a las demás naciones con sus dioses? Tú estableciste a tu pueblo Israel para que fuera tu pueblo para siempre. Y tú, Yahvé, llegaste a ser su Dios. Ahora pues, Yahvé, mi Señor, haz que sea siempre cierta la palabra que acaba de pronunciar respecto a tu servidor y a su familia. Haz lo que dijiste. Entonces será glorificado tu nombre para siempre y dirán, Yahvé Sabaoth es Dios de Israel. La casa de tu servidor David permanecerá firme delante de ti. Yahvé, que eres Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel, quien ha hecho esta revelación a tu servidor. Te edificaré una casa. Por eso tu servidor tiene la ayuda de dirigirte estas plegarias. Señor Yahvé, tú eres realmente Dios. Tus palabras son verdaderas. Y tú eres quien hace las promesas a tu servidor. Ahora dígnate bendecir la familia de tu servidor. Que tu bendición acompañe para siempre a mi familia, como tú, Yahvé, Señor, me lo has dicho. Después de eso, David venció a los filisteos, quienes se declararon sus súbditos. Así puso fin David al dominio de los filisteos. Venció igualmente a los moabitas, los hacía tender en tierra y medir con un cordel, 2 cordeles para los que estaban destinados a la muerte y un cordel a los que les perdonaba la vida. Los moabitas quedaron sometidos a David y le pagaron contribuciones. David venció a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste llevó a cabo una expedición para ser nuevamente dueño del río Éufrates. Le capturó 1,700 combatientes en carros y 20,000 hombres de infantería. David cortó los cerrajes de todos los caballos, que quedó solo con 100. Los amorreos de Damasco quisieron socorrer a Hadadezer, rey de Soba, pero David los mandó 20,000 hombres. Después de eso, David puso gobernadores en la región de Damasco y los amorreos pasaron a ser sus súbditos de David. Le pagaban un tributo. Así fue como Yahvé daba la victoria a David a donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que llevaban los guardias de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo, Tebach y Berotai, las cuales las ciudades de Hadadezer se apoderó de gran cantidad de bronce.
Cuando Tou, rey de Hamá, supo que David había aplastado al ejército de Hadadezer, envió donde David a su hijo Adoram para que lo saludara y lo felicitara por haber luchado con Hadadezer y haberlo vencido, pues Hadadezer estaba constantemente en guerra con Tou. Odarán llevó consigo objetos de plata, oro y bronce. El rey David lo consagró todo a Yahvé junto con la plata y el oro proveniente de todas las naciones que estaban sometidas: Aram, Moab, los amonitas, los filisteos, Amalek, también allí el tesoro que había quitado a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. David se hizo más célebre todavía cuando regresó después de haber vencido a los edomitas en el valle de Sal. Eran 18,000. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas fueron súbditos de David. Yahvé daba la victoria a David donde quiera que éste iba. David reinó en todo Israel, hacía respetar el derecho y administraba justicia a su pueblo. Joab, rey de Zeruya, comandante del ejército de Josafat, hijo de Ahilud, era el archivero. Sadok y Eliatar, hijo de Ahimelech, hijo de Ahiud, era sacerdote. Sera era secretario. Benayas, hijo de Joyada, comandaba la guardia de los quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. David preguntó: ¿hay todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que yo lo trate con bondad en recuerdo de Jonatán? Ahora bien, la familia de Saúl tenía un mayordomo que se llamaba Siba. Lo llevaron donde David el rey y le dijo: ¿tú eres Siba? Respondió: para servirte. El rey le preguntó: ¿quedó todavía algún sobreviviente de la familia de Saúl para que lo trate con bondad digna de Dios? Respondió Siba al rey: todavía queda un hijo de Jonatán que está tullido de ambas piernas. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lob-Bear. El rey David lo mandó a buscar a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lob-Bear. Cuando llegó donde estaba David, Meribaal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, se postró con rostro en tierra. David le dijo: Meribaal. Respondió: soy tu servidor. Entonces David le dijo: no temas, quiero tratarte con bondad debido a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl, tu abuelo, y todos los días comerás en mi mesa. Se postró de nuevo y le dijo: ¿quién soy tu servidor para que pongas atención en un perro despanzurrado como yo? El rey llamó a Siba, el servidor de Saúl, y le dijo: doy a tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a la familia. Tú junto con tus hijos y tus esclavas trabajarán la tierra para él, harás las cosechas y así asegurarás para la familia de tu amo el alimento de que necesita. Pero Meribaal, hijo de tu patrón, comerá todos los días a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 esclavas. Y respondió al rey: tu servidor hará lo que el rey mi señor me mandó a tu servidor. De ese modo Meribaal comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Meribaal tenía un pequeño hijo que se llamaba Mica.
Toda la gente de Siba trabajaba para Meribaal, pero Meribaal residía en Jerusalén, donde todos los días comía a la mesa del rey. Era tullido de ambas piernas. Por ese entonces murió el rey de los amonitas y su hijo Amún reinó en su lugar. David se dijo: le haré atención a Amún, hijo de Nahas, así como su padre lo hizo conmigo. David envió pues a sus servidores para presentarle sus condolencias con motivo de la muerte de su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron donde los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a su servidor: ¿crees que David mandó sus mensajeros con condolencia solo para honrar a tu padre? Seguramente los mandó para que vinieran a espiar la ciudad, para que conocieran sus defensas y poder así apoderarse de ella. Amún tomó entonces a los servidores de David, los rasuró la mitad de la cabeza, les cortó la ropa a la altura de la nalga y los mandó de nuevo donde David. Al saber eso, David envió a alguien que fuera a encontrarlos, pues esos hombres estaban llenos de vergüenza. Los mandó a decir: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después regresen. Los amonitas se dieron cuenta de que se habían vuelto odiosos para David. Contaron por lo tanto a su servidor, a los amorreos de Bet-Regeb y a los amorreos de Soba, en una ciudad de 20,000 hombres y 12,000 de Tob. Cuando David supo eso, mandó a Joab con todo su ejército y los de la guardia. Los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, mientras que los amorreos de Soba y de Rehob, más la gente de Tob y de Maacá, se quedaban en pleno campo. Joab se encontró pues con sus enemigos tanto delante como detrás de él. Separó la guardia de él y la formó en la fila frente a los amorreos. Luego encomendó a su hermano Abisai el resto del pueblo, y éste lo formó frente a los arameos. Dijo entonces: a los amorreos arameos son más poderosos que yo, tú vendrás a ayudarme. Y los amonitas son más poderosos que tú, yo iré a ayudarte. Ten valor, demostraremos que somos valientes. Por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, Yahvé hará lo mejor que le parezca. Cuando avanzaron Joab con su ejército para atacar a los amorreos, estos salieron huyendo. Al ver los amonitas que huían, los amorreos dieron también la espalda a Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab puso fin a la expedición en contra de los amonitas y regresó a Jerusalén. En Tecuagro estamos contigo desde el primer momento, cuando te levantas con el primer... Al ver que habían sido derrotados por Israel, los arameos reunieron sus fuerzas. Hadadezer mandó mensajeros para convocar a todos los arameos que vivían al lado del río. Se concentraron en Helam. Sobak, el rey de los ejércitos de Hadadezer, los mandaba a todos. Cuando David lo supo, reinó a todo Israel. Cuando David lo supo, reunió a todo Israel, atravesó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos se pusieron en orden de batalla frente a David. Se trabó el combate. Los arameos dieron vuelta a la espada ante el rey David. Les mató 600 caballos y 40,000 hombres. Sobak, su comandante en jefe, fue derrotado y murió allí mismo. Cuando todos los reyes vasallos de Hadadezer vieron
que habían sido derrotados por Israel solicitaron la paz a Israel y se declararon por sus súbditos. Desde ese día los amorreos no se atrevieron más a socorrer a los amonitas. Al ver a la vuelta de un año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y tiraron Rabá, mientras David se quedaba en Jerusalén. Una tarde en que David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza, divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David le preguntó a la mujer por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Elián, la esposa del Uría elitita. David mandó a algunos hombres para la casa que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que se había quedado embarazada, la mujer le mandó a decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: manda a Urías alitita a Joab, y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticia del ejército y de la guardia. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, éste despachó detrás de él una presente a su mesa. Pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tienda. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando en pleno campo, y yo voy a meterme a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive y por tu vida que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate por hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer, a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche. Se acostó con los servidores de su señor. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla. Luego déjenlo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos, entre ellos oficiales de David, y uno de ellos fue el hitita Urías. Hola, ¿tienes colágeno? Tengo este y este. Joab mandó a David noticias de las operaciones y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla, a lo mejor el rey se va a enojar y le dirás: ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que le disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerual? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino en lo alto de los muros de Tebes? Y así murió.
¿por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás, tu servidor Urías elitita murió también. Partió el mensajero y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó, entonces el mensajero respondió, esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra, hicieron una salida de descampo y nosotros lo hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores. Murieron varios guardias de Israel y entre ellos estaba Urías elitita. David dijo al mensajero, dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya, que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él, y cuando se terminaban los días del duelo, David la mandó a buscar, la llevó a su casa y la tomó por mujer, y ella le dio un hijo, pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Mañana vamos a continuar si Dios quiere. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y mañana seguimos leyendo la palabra de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.